es bien tratado, además con muchísimo respeto también a todas las personas que asisten a nuestro espacio, porque aquí en Globovisión nos vemos todos. Señor Pinto, ustedes son parte del Gran Polo Patriótico. Como partido político, el Movimiento Revolucionario Tupamaro, van a acudir a esta jornada de renovación de militancia de los partidos políticos que ha convocado el Consejo Nacional Electoral. Sí, porque es que nosotros vamos a asistir porque eso está en la ley, pues y de hecho hay que ser bien claro en esto, es una ley que viene del pasado, una ley que viene de los gobiernos de Coscopellanos, pues no es una ley nueva. La ley de los partidos políticos, inclusive, digamos, algunos elementos que están en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tienen que ver con eso también, ¿no? Y los reglamentos que introduce el Consejo Nacional Electoral. O sea, el proceso es totalmente legal, no es la primera vez que se hace, ya en el 2010 pues hubo también un proceso de renovación de nóminas porque fueron elecciones nacionales, que son las que son tomadas y bueno, varios partidos asistieron. Nosotros en ese caso no participamos porque obtuvimos más del 1%, pues en esta oportunidad nosotros el proceso de renovación lo entendemos claramente, pues o sea, nosotros obtuvimos, por ejemplo, en 4 estados más del 1%, esos estados están ya validados. Nosotros necesitamos validar inclusive en 5 estados, fundamentalmente en 5 estados donde estamos por debajo de la cuota, porque hay que tener claro que nosotros participamos en las elecciones del 2015 con nuestra propia tarjeta, con nuestros propios símbolos y colores y obtuvimos una manifestación de voluntad allí, pues un numeroso grupo de personas votaron por la tarjeta Tupamaro, bueno, y eso tiene que ser tomado en cuenta dentro del proceso de validación. Ahora, señor Pinto, hay algunos de sus compañeros en el Gran Polo Patriótico, como el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Redes, el partido del diputado Eustoquio Contreras, que es la Vanguardia Bicentenaria Republicana, que han catalogado de inconstitucional, de ilegal, de poco ventajoso y de contrario a los intereses de la participación popular a través de los partidos políticos todo este proceso de renovación de la militancia. ¿Usted qué opina? Bueno, fíjate, en el caso del Partido Comunista, yo soy de lo que creo, no solamente yo, sino el partido como tal. El Partido Comunista de Venezuela no tiene que validarse. El Partido Comunista de Venezuela supera pues la cuota del 0.5%, que es la cuota que se está exigiendo. Y la pasa porque ellos tuvieron una votación, que la votación pasa pues inclusive hasta del 0.87% en más uno de los estados, y en 5 estados estuvieron el 1%. Ellos no tienen que validar absolutamente nada. Hay otros partidos que pero están convocados por el CNE a validar, claro, solo que ellos decidieron no participar. Pero es que ese proceso es normal, el proceso del CNE a validar es normal, pues, ¿no? Ahora, uno lo que tiene que llevar, digamos, lo que llaman el porcentaje de votación que cada partido sacó, y en torno a ese porcentaje de votación, bueno, hay un número que para, digamos, de manifestaciones de voluntad que tú tienes que llevar a ese día, pues que te toque validar. Hay discrepancia sobre este tema en el Gran Polo Patriótico. Se les ha presentado dificultades para tomar una decisión conjunta, porque incluso el Partido Comunista de Venezuela presentó un escrito ante el máximo tribunal de la República pidiendo, además con un amparo, la inmediata paralización de todo este proceso, porque, repetimos, lo califican de inconstitucional, proceso al cual se han adherido ante esta causa y solicitud al Tribunal Supremo de Justicia los partidos Vanguardia Bicentenaria y el partido Redes de Juan Barreto. Bueno, aquí cada partido tiene, digamos, su decisión, pues estas no son decisiones conjuntas, nosotros tenemos una posición política y la definimos claramente. Cada uno de los partidos tiene su posición política. Si ellos creyeron o creen que eso es lo que deben hacer, pues ir al Tribunal Supremo y pedir, digamos, la eliminación del artículo 25, la ley de partidos políticos, bueno, tienen todo su derecho. Ahora, que nosotros la compartamos o no, esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque eso no lo hizo. Eso no fue hecho en revolución. ¿Cuándo le va a bueno, pero estas nuevas características técnicas sí son recientes. No se aplicaron en el pasado. ¿Cuáles son las características técnicas? La doble militancia. O sea, Tribunal Supremo de Justicia,
señala pues que hay que utilizar un sistema biométrico para evitar la doble militancia. Pues antes, ¿cómo se hacía? Pues, o sea, si yo estaba validado y yo quería ayudarte a ti, bueno, sencillamente ponía mi militancia mía que te ayudara a tu validarte. Pues, no, pero antes también el lapso era mayor, se permitían varios meses todo el proceso de adscripción de la militancia, ahora se sitúa solo en un fin de semana, sábado y domingo, 2 días nada más. claro, porque el proceso de validación, digamos, es muy poco. Hay partidos que no tienen que validar, más problemas tienen los partidos digamos, de la oposición, que no han participado en los procesos electorales y por lo tanto ellos tienen que validar con el 0.5%. ¿Usted cree que esta es una ley, señor Pinto, caduca, que colide con los principios constitucionales en Venezuela? No, pero que eso es una ley que ellos mismos aplicaron. O sea, yo no sé, yo no puedo entender cómo la oposición aquí en este momento esté reclamando lo que ellos mismos hicieron en el pasado. Eso fue lo que ellos hicieron en el pasado. Ahora, ¿qué debe hacerse? Ahora, si nosotros queremos, digamos, mayor participación democrática, son más de 59 partidos políticos nacionales que van a validar, quiere decir que más participación democrática hay. Claro, pero si se dice que es una ley, usted lo ratificaba, que es una ley incluso anterior a la Constitución Nacional, una ley de la Cuarta República, han dicho algunos voceros del sector oficialista. ¿Por qué en tantos años de mayoría oficialista en el Parlamento Nacional no se cambió esa ley? Que no, ni siquiera la oposición ni ninguno estaba interesado en eso porque andaban... No, pero es que mayoría era el sector oficialista. Que para ellos era más importante desestabilizar el país, agredir a la gente, asesinar, etcétera. O sea, la oposición estaba pendiente de otra cosa. Claro, pero luego la pregunta, señor Pinto, es porque la mayoría en el Parlamento hasta el año antepasado era el sector oficialista. Eran quienes controlaban y tomaban la decisión de qué leyes se modificaban y cuáles no en el Parlamento Nacional. ¿Por qué en más de 15 años cree usted que no se cambió a fondo esta ley de partidos políticos? Porque no era lo fundamental y lo importante en el momento. Pues ninguno lo planteó, no lo planteó los sectores de la oposición, no lo planteó los sectores del gobierno, no lo planteamos ni siquiera nosotros. Pues, o sea, para nosotros es una norma que está allí y sencillamente hay que cumplirla como norma, sencillamente hay que cumplir la Constitución. Eso es todo, más nada. Ahora, si tenían ese problema, ¿por qué no lo plantearon antes también? ¿Por qué lo van a plantear ahorita? ¿Por qué los sectores de la oposición se tiran en el piso ahorita? Sin embargo, ya varios de ellos han dicho que van a participar en el proceso de validación. ¿Por qué lo dicen? Porque es una ley de ellos. Así de sencillo. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Pinto, pero para el regreso me gustaría conocer su opinión respecto de este exhorto que está haciendo el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, quien pidió libertades fundamentales, el respeto a las libertades fundamentales en Venezuela, solicitó al gobierno terminar con restricciones a las libertades de prensa, de asociación política, evitar la persecución a políticos de oposición en nuestro país.